Segunda parte del programa que les dije que iba a ser distinto a los anteriores, así que la primera parte la fue con el canciller Luis Castiglioni. Ahora está con nosotros el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un placer, Enrique, compartir contigo y también con la audiencia. Gracias, José, por estar con nosotros. Bueno, creo que estás escuchando, como todos nosotros, el coro que habla de que, bueno, se está ralentizando nuestra economía y cómo podemos generar instrumentos para, digamos, reatar el hilo. Vos sabés que estábamos hablando con algunos ministros, Liz Kramer y el viceministro de Industria y compañía, y ellos como que no están viendo el cuadro tan negativo, aunque en términos generales los analistas. Así que, ¿cuál es la opinión del Banco Central? El Banco Central es riguroso en la publicación de información y publicamos mensualmente un conjunto de indicadores y hay algunos datos que desde hace 2 o 3 meses están arrojando resultados con una dinámica más lenta, en algunos casos negativos, y hay otros indicadores que sostienen un dinamismo positivo. A modo de solamente ilustrar, el sistema bancario viene creciendo, la concesión de los créditos bancarios crecen y es un crecimiento sincronizado en el sentido de que todos los sectores económicos están con un rápido crecimiento. El sector manufacturero está en 20%, construcción por encima, un promedio de 16%, y es sincronizado también en el sentido de que crece en moneda nacional, en moneda extranjera, y a la vez sincronizado porque crecen en todas las entidades bancarias y empresas financieras. Y los depósitos también tienen esa evolución. Hubo un rebote en los créditos que comenzó mediados del 2017 porque el shock de los commodities, que es un shock permanente, que nos lleva a una economía con una nueva realidad, con una caída de los precios de la soja del 40% en ese entonces, y esos precios no van a recuperarse hacia adelante. Y en el 2016 y 2017 inclusive el crédito llegó con tasas negativas. A partir del 18 una fuerte recuperación y eso se sostiene. Hay indicadores contrario a esto, podemos evaluar por área. El banco también publica el estimador de cifra de negocios, que son facturación por bloques, no de todo el conjunto de la economía, pero sí de algunos sectores, y hay algunos sectores que experimentan facturaciones, evolución interanual negativa, y eso está publicado, es una información pública. Dame uno o dos de esos sectores. Por ejemplo, grandes tiendas registra una evolución negativa. Tengo que ir un poco a mi archivo acá mental, pero vinculado a vehículos, por ejemplo, creo que estaba experimentando un crecimiento positivo. Hay un conjunto de datos, es toda información pública. No, vamos al punto, porque yo te quiero plantear dos elementos nomás acá. Vos dijiste grandes tiendas y a mí se me prende rápida la lamparita. ¿Eso significa retracción del consumo o no? Y podría ser, lo que ocurre es que son varios indicadores y el dato de consumo no lo tenemos con periodicidad. En Paraguay ocurre un fenómeno de que la disponibilidad de información y el timing de esa información no es rápido. No tenemos en Paraguay una cultura de provisión de datos. Las instituciones también que generan las informaciones tienen que fortalecerse. El Banco Central está en ese proceso. De aquí a poco vamos a sacar indicador, por ejemplo, de consumo, de expectativa de consumo, que estamos replicando experiencias de Uruguay, que nos va a permitir decir, bueno, la expectativa de este sector es así. Así también deberíamos sacar expectativa del sector industrial, del conjunto de las industrias, para determinar cuál es el pulso. Son informaciones que otros países tienen disponibles. En el caso de Paraguay estamos en ese proceso. Son dos instituciones en Paraguay las principales proveedoras de datos. Una es el Banco Central, que provee el grueso de la información, y otra es la Dirección de Estadística, Censo, Encuestas.
Ahora, ahí lo que pasa, José, que a mí me preocupa que nosotros no tengamos datos al día porque, fíjate, hay algún... Te cuento que el jueves estuvo acá el viceministro de Industria, Sí, Llamosas, y él estaba, cuando Roberto Sosa le preguntó el tema del sector textil, sí, le dijo, no, el sector textil está muy bien. Lo que no está bien es una empresa del sector textil que es Manufactura Pilar. Pero eso no se puede, digamos, de la suerte de Manufactura Pilar no se puede deducir que el sector está en crisis. claro. Y hay un Ahora, dato te concreto. termino la idea nomás, o sea, perdón que te hago esta larga introducción, pero Sí. lo que pasa es que si vos no tenés la información al día, José, ¿cómo tomamos decisiones Claro. adecuadas? No, tenemos suficiente información. El Banco Central tiene, por ejemplo, del sector textil, las exportaciones de prácticamente todas las industrias experimentaron un crecimiento positivo en el 2018 de 16%. Y si uno entra industria por industria, prácticamente todas con crecimiento positivo. Y si vemos datos a febrero, el crecimiento también es de 16 entre 17% en todo lo que va del año. Tenemos suficiente información, información probablemente más específica o precisa de cuál es la expectativa. Estamos creciendo en eso. Tenemos datos, por ejemplo, que publicamos mensualmente que se llama EVE, Expectativa de Variables Económicas, y en ese indicador se hace consulta a los principales consultores, bancos, financieras y otros sectores, cuánto va a crecer la economía este año. Y eso publicamos mes a mes. El último informe es el de enero del 2019 y la expectativa es que la economía va a crecer 4%. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? La expectativa del mercado, lo decimos así, es de 4%. La expectativa del tipo de cambio es 6.100. Son todos datos públicos, todas las decisiones que nosotros tomamos están en base a información pública que a su vez entran en modelos econométricos. Hay un equipo técnico y es el que realiza las proyecciones de estos indicadores. Ahora, José, sin embargo, Sí. esta semana que acaba de terminar, el FMI presenta un informe de gestión, de revisión acá, artículo no sé cuál, artículo cuarto, no sé cómo se llama la visita que hacen los tipos, y ellos te bajan la estimación de crecimiento, creo que a 3.8. Y la bajada de estimación de crecimiento del FMI estuvo acompañada por la de Dende, y creo que otros analistas que también señalaron que sí, que hay una situación como esa. A mí me gustaría comentarte que los bancos centrales, y especialmente también el de Paraguay, están pasando por una, podemos decir, revolución silenciosa o transformación muy silenciosa que implica una transparencia total y una transparencia bien amplia y una comunicación también muy en línea con las decisiones que vamos tomando. Voy a poner un ejemplo y después voy a la pregunta. Tenemos calendarizado, y eso está en el Banco Central, aprobado por resolución, cuándo el directorio se tiene que reunir para tomar medidas de política monetaria. Eso otros bancos centrales en la región no tienen. Y una vez que tomamos la decisión, ese mismo día tenemos que comunicar cuál fue nuestra decisión y por qué tomamos esa decisión. O sea, es una transparencia bastante importante. Lo mismo ocurre, tenemos un calendario de todas nuestras publicaciones en el año, de los cientos de indicadores que hacemos, por ejemplo, cuándo va a salir el informe comercio, eso está publicado. Y lo mismo ocurre con la proyección de crecimiento económico, ¿sí? La proyección de crecimiento económico va a salir en abril, no para este año, sino que siempre fue así. Abril es el siguiente mes del trimestre, julio, octubre y finalmente diciembre. Y en diciembre el presidente del Banco Central, esto también ya es parte de la cultura, con el ministro de Hacienda, en base a toda la información hacen el pronóstico para este año. Yo podría salir a decir, yo creo que va a ser tal, pero no es recomendable, no es institucional y hay todo un esquema de pensamiento y de estructura que nos lleva a nosotros a tener esta determinación. Y somos muy respetuosos de la gerencia de estudios económicos, porque no soy yo el que salgo y digo, sino que es todo un equipo.
Nosotros creemos que la independencia de una institución es la sumatoria de la independencia de sus áreas. Si Estudio Económico, cuando publica inflación y dice la inflación es tal, para nosotros es prácticamente una ley. O sea, no se discute, digamos. No discutimos, pero tampoco yo puedo entrar a mediados de este mes y voy a decir la inflación va a ser tanto o el crecimiento va a ser tal, ¿sí? Sí podríamos decir, vemos una dinámica menor, creemos que tal y cual cosa, o vemos una dinámica mayor. Pero esa es la situación, yo creo que es muy sano que vayamos construyendo una comunicación que está estructurada, que es respetuosa hacia el interior de la institución. Y mira, para mí, y te digo en lo personal, ¿verdad? Los empresarios sienten en el bolsillo, hay un clamor, y esa es una información importante, pero yo creo que Paraguay está en el camino correcto. Apuntamos a la dirección correcta y nos vamos a un ritmo adecuado. Para mí, hay en Latinoamérica, viendo esa foto así de los países, ¿verdad? En Latinoamérica hay dos tipos de países, podemos concluir así, en una forma extrema de pensamiento. Sí. Los países que devoraron el auge y los países que capitalizaron ese auge tan largo que llevó a Paraguay que crezca en un periodo de democracia como nunca antes hizo. Y yo creo que Paraguay está en la línea de los países que no devoraron el auge, que respetaron, que pusieron mucha cordura en su conducción macroeconómica. Y eso tenemos que seguir valorando, y todas estas opiniones, sugerencias, propuestas tienen que ser tal que no vulneren esto que se hizo, sino al contrario, tenemos que seguir fortaleciendo, y dentro de las políticas que el Banco Central y el directorio está implementando, nosotros queremos y tenemos la fe puesta y toda la voluntad para seguir fortaleciendo la institucionalidad del Banco Central del Paraguay. José, a la vuelta de los mensajes, algunas propuestas puntuales de ese grupo de gente que te está señalando para ver qué opina el BCP. Estamos de vuelta enseguida. Luis, José, hay una cantidad de voces que se están presentando esta semana y compañía que dicen, bueno, hay que hacer esto, lo demás allá, ¿verdad? Estaban hablando de los 900 millones de las obras públicas. Yo quiero centrarme en lo que me parece que es la gestión de ustedes, pero corregime porque a lo mejor hay que modificar más todavía las tasas de interés para incentivar el crédito, o eso ya está como tiene que estar. Y es una decisión, no es una decisión puntual, sino que la política monetaria es una decisión continua de evolución de la economía. Hoy no tenemos una determinación de tal o cual va a ser el camino que vamos a emprender, porque justamente en nuestro comunicado del CEOMA, del Comité Ejecutivo de Operación de Mercado Abierto, dijimos vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir cuál va a ser la medida que va a tomar el Banco Central respecto a eso. Y creo que eso es lo más apropiado, de seguir monitoreando. Los créditos siguen creciendo y están creciendo a un ritmo de 16%, y como te comenté, en todos los sectores económicos, en todas las monedas y en prácticamente todas las entidades financieras y bancarias. Pero sí creemos que hay un canal que va más allá del crédito, que es el de las expectativas, y es un canal poderoso, de acuerdo a nuestra interpretación, de crear esas expectativas y que el Banco Central monitorea y acompaña en cierto sentido la economía, sabiendo también de que la inflación está anclada en Paraguay, si bien gravita, y gravita por varios factores, creemos que está anclada en ese objetivo 4%. El año pasado culminamos con una inflación de 3%, Argentina mensualmente tiene una inflación de 3%. Y va subiendo.
Y va Y subiendo. va subiendo. No, pero José, ¿por qué yo te hago referencia en particular a las tasas? Porque el crédito pues, es también un factor dinamizador. Sí, Y siempre que sea, digamos, sobre base genuina, es decir, sobre operaciones bancarias reales y no sobre financiamiento fiduciario, todo claro. es correcto, ¿verdad? Entonces, nomás como están, je- a ver, quejándose mucho, Sí. como dijiste hace un rato, la expresión de la calle, ¿verdad? Que no tienen la plata en el bolsillo ahora. Tal vez, digo yo, ¿verdad? No sé. ¿Y por qué no le ponemos la plata en el bolsillo? Digo, pero o sea, con la vía del descenso de la tasa, es lo que te Claro, quiero decir, ¿entendés? claro. O sea, con la vía Sí. del crédito legítimo. No entiendo. Y un crecimiento de 15% o de 14% de los créditos para una economía que tiene un crecimiento natural de 4% es muy natural. Más allá de eso, probablemente no pueda luego crecer los créditos. Entonces, quizás un crecimiento de los créditos en torno a 12% también es saludable, 10% también es saludable, pero difícilmente Paraguay va a volver a tener un crecimiento del 30% los créditos o de 30, como fue antes, que fue una etapa de recuperación. Entonces, vemos que es algo muy natural el ritmo de crecimiento. Crecer mucho también tiene sus riesgos. Nosotros creemos que este dinamismo es sano en cuanto al crecimiento O sea, del vos en crédito. este momento no ves, digamos, razones mayores para modificar la política sobre las tasas. Y como te digo, no es un tema puntual. No, yo entiendo, Sí, pero no es un tema puntual, pero sí vamos a seguir monitoreando todo tipo de información para tomar la decisión correcta. segunda, Pero te quiero comentar, sí. el Banco Central del Paraguay fue el primero en toda la región, no sé si Latinoamérica, pero de Sudamérica, incluyendo México, en reducir la tasa de interés. Fue el primero porque las expectativas de suba de tasa de interés de Estados Unidos hoy son demasiado bajas. Estados Unidos está desinflándose todo ese auge y la expectativa que existe de suba de tasa de interés en Estados Unidos es muy baja y es muy probable que los demás bancos centrales también sigan esa tendencia. El tema, entre paréntesis nomás, de paso, hablando, Sí. que estábamos hablando del crédito. José, ¿hay alguna gestión particular del BCP sobre el tema de la ley de tarjetas? Porque el ministro de Hacienda, digamos, se embanderó, yo estoy con esa misma bandera, y Sí. yo creo que toda la gente que está analizando el tema de la ley de tarjetas, esta de Tuma, que fue un desastre, y que Sí. a mi modo de ver también ralentizó el consumo. ¿Qué, Sí. qué opinión tenés vos? Y estamos con la misma bandera de Hacienda. Pero ¿se está haciendo algo? Hay conversaciones que lidera el ministro de Hacienda, también de nuestra parte. Es un tema que tiene una complejidad en el entendimiento, en el razonamiento común, pero... O sea, los parlamentarios no entienden, es lo que estás diciendo en forma elegante. No estoy diciendo, estoy hablando de la sociedad en particular, ¿sí? Y es natural que ocurra eso, ¿verdad? Pero creo que decanta de forma muy evidente que el sistema bancario, cuanto más instrumentos financieros ofrece a las personas y a las empresas, las empresas van a ser más competitivas y las personas se les va a facilitar la vida. Inclusive crédito del consumo, tenemos que saber que el consumo es algo muy bueno. Totalmente. Y que la tarjeta de crédito es parte de eso. Y yo creo que es muy provechoso que tomemos lecciones de las decisiones que tomamos y ver si conviene o no revertir. Y decanta solo que conviene. Con creces es demasiado beneficiosa para la sociedad. Te lo pregunto, pero te hice la pregunta, José, porque ya lo habíamos hablado la vez anterior que estuviste acá, pero te lo hago inserto en la crítica. Es decir, porque la semana también estuvo, digamos, con gente diciendo, Manuel Ferreira, ¿para qué vamos a dar vuelta? Dijo, acá no hay liderazgo político para generar una expectativa de acción. Entonces, de repente, tomar una iniciativa en el sistema tarjeta, Sí.
Sí. podría ser como una suerte de señal, digamos, en las circunstancias que estamos analizando. Y yo creo que estamos muy de acuerdo, tomo como una crítica constructiva y si hace falta reforzar liderazgo vamos a hacer. Última, José, y muchísimas gracias. Sí. Esos 900 millones de dólares que el ministro de Hacienda, o sea, el equipo económico anunció para reactivar la economía vía obras públicas, espero que no sean créditos del Banco Central. ¿O son créditos del Banco Central? Nuestra ley limita... ¿Limita pero se pide lo mismo? No. Limita... El Banco Central es muy independiente. Todos estos fondos tienen sus fuentes. Paraguay emitió a 31 años prácticamente como un país con grado de inversión a 5.4. Colombia, que tiene grado de inversión 5.2 a esa misma... y a la vez hay préstamos multilaterales que complementa eso, pero el rol del Banco Central es demasiado claro y la limitación legal también impone que... Sí, pero viste que yo sé que hay una limitación legal y hay una limitación constitucional. No. Tener la certeza de que eso no... Sí, porque no ahí no vamos al mazo. No. Y es muy... Mira, quiero enfatizar de que todas las medidas que tomemos desde el equipo económico o de las propuestas que se hagan desde el sector privado o desde la sociedad tienen que ser resguardando la cordura. No hay otra forma de hacer. Totalmente de acuerdo. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Muchísimas gracias por la compañía.